Buenas tardes. Buenas tardes, José. El día de hoy vamos a avanzar dos temas, que es el tema número 2, la ayudantía número 2 y la ayudantía número 3. Eso me pidió el ingeniero que hace con ustedes. Se puede ver, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Vamos a avanzar lo que es la ayudantía número 2, que trata del magnetismo. Bueno, como primer punto tenemos la magnetización, que... A ver, un momento. Ya. Tenemos la magnetización, que lo conocemos también como la densidad que posee un material determinado en cuanto ya sea momentos o posibilidades que tiene dicho material, ya sea de ser magnetizados o, en otras palabras, imantados, ya sea por un metal, ¿no? La magnetización está bien definida por la siguiente ecuación, donde dice que la densidad del flujo magnético es igual a la suma de la fuerza del campo magnético con la magnetización multiplicado por la constante de permeabilidad del vacío. ¿Ya? Tenemos las teorías del magnetismo. La primera teoría tenemos la teoría de Weber, que nos dice que está creado por el físico alemán Wilhelm Weber, que nos dice que los imanes moleculares, que el magnetismo se debe a los imanes moleculares, pues decían que un imán se puede partir ya sea indefinidamente, ¿no? Y cualquiera de las partes de ese imán, cualquiera de las partes de ese objeto continúan siendo un imán, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del material ferromagnético desmagnetizado y un material ferromagnético magnetizado. Voy a emitir a todo, ¿no? Recording in progress. Ya. Tenemos la teoría de Ewing, que está dado por Sir James Alfred Ewing, que este se dedicó al estudio acerca de qué hace un cuerpo, sea magnético o posea propiedades de este tipo, ¿no? Él llegó a la conclusión de que un cuerpo se magnetiza cada vez que se agranda un dominio magnético, ¿no? En el caso de que el campo sea de características débiles. Aquí tenemos ejemplo de un campo magnético débil para agrandar dominios, los dominios agrandados por el campo débil, el campo magnético fuerte, ¿no? Para agrandar y girar los dominios, y los dominios girados y agrandados por un campo magnético fuerte, ¿no?
la tenemos la teoría también de Ampère, que es un matemático y físico francés llamado André Marie Ampère, que esta teoría es parecida a la de Weber, ¿no? La diferencia es que Ampère menciona corrientes elementales en el interior de un material ferromagnético, ¿no? Con direcciones diversas, es decir, direcciones no solo en un solo lado, ¿no? Tenemos aquí un material ferromagnético desimantado que tiene corrientes unitarias desorientadas y un material ferromagnético imantado con corrientes unitarias que están orientadas, ¿no? Eso dice la teoría de Ampère de las corrientes continuas, ¿no? También tenemos el concepto de polos magnéticos, que es la máxima fuerza de atracción que se halla en sus extremos de un imán llamados el polo norte y el polo sur. En el universo nosotros tenemos esos polos, ustedes conocen el polo norte y el polo sur, ¿no? Que son las máximas fuerzas de atracción del planeta. Tenemos las leyes, ¿no? La primera ley de Gauss del magnetismo. Como dijimos anteriormente, que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada que rodea una carga neta es proporcional a la carga, ¿no? Matemáticamente la representamos con B, que en este caso son las líneas de inducción magnética que está en Tesla, y la derivada de A es el área sobre el cual atraviesan las líneas de inducción, ¿no? Tenemos la segunda ley de Faraday-Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que varía el flujo magnético a través ya sea de un circuito que tiene sentido contrario, ¿no? Tenemos la fórmula de tensión inducida, que el delta de tita es el cambio del flujo magnético y el delta T es la variación del tiempo, ¿no? Tenemos el concepto de magnitudes del campo magnético. El campo magnético B es una magnitud vectorial, ¿no? En vector. Puede estar inducida por una carga puntual en movimiento o por un conjunto de cargas en movimiento. Es decir, ya sea por una corriente eléctrica. Está representada por la siguiente fórmula, donde nos dice el campo magnético que tiene que darnos en Tesla es igual a la fuerza magnética sobre la multiplicación de la carga eléctrica por la velocidad de carga, ¿no? En este caso la fuerza magnética está en newtons, la carga eléctrica, como lo vimos en la llevantía número 1, está en coulomb, y la velocidad de la carga está en metros sobre segundo. Tenemos la intensidad magnética, que es un vector, ¿no? Que está relacionado con el campo magnético a través de una constante que depende del medio y que se llama permeabilidad magnética. ¿Ya? Tenemos la fórmula, ¿no? De campo de intensidad magnética. Es igual al campo magnético sobre la constante de permeabilidad magnética. H igual a B sobre U. Tenemos el concepto de flujo magnético que se define, ¿no? Como las líneas de inducción magnética que están atravesando la superficie o una superficie, ¿no? Y el ángulo al cual la línea del campo se intersecta con el área también es muy importante. Tenemos la fórmula, ¿no? Nos dice que θ está representado por el flujo magnético, es igual al campo magnético por el área plana por coseno de θ, ¿no? Si la superficie es perpendicular al campo, entonces el ángulo será 0, este ángulo de aquí, ¿ya? Ángulo θ. Y el flujo magnético simplemente sería B por A, o sea, campo magnético por el área plana, en caso de que el ángulo sea 0. Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Ya? La fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz, o θ, también llamada potencial magnético, es la fuerza que se produce
que produce una intensidad de campo magnético, ¿no? Está representada por el símbolo F y es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético, ¿ya? Está representada por la fórmula, como lo vimos, F es la fuerza magnetomotriz, es igual al número de espiras en la bobina por la intensidad de la corriente que está en amperes. Ya tenemos la unidad del sistema sexagesimal, tenemos los factores de conversión y el sistema internacional, ¿no? Ahí lo ven algunas unidades de lo que hemos visto del flujo magnético, de la inducción o densidad del flujo, de la magnetización, de la permeabilidad relativa, ¿no? ¿Qué es adimensional? Adimensional es que no tiene unidades, ¿ya? Por si pregunto. Los circuitos magnéticos. La función de estos circuitos, ¿no? Es asegurar un flujo útil, en este caso F, en un determinado lugar, ya sea de una máquina o de un aparato, ¿no? Para el cálculo de un circuito magnético tenemos la ley de Hopkinson que nos dice, ¿no? Que el flujo se establece en un circuito magnético es proporcional a la fuerza magnetomotriz proporcionada por la bobina e inversamente proporcional a la reluctancia del medio por donde se establecen las líneas de fuerza de campo magnético. Esto no quiere decir que tita es igual a la fuerza magnetomotriz dividido entre la reluctancia, ¿no? Tenemos la ley de Ohm, que lo vimos. Nos dice que la intensidad de la corriente que recorre un circuito es directamente proporcional al voltaje o también llamado tensión del mismo, ¿no? E inversamente proporcional, como aquí lo ven, inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Que lo presenta. En este caso tenemos la intensidad es igual al voltaje, perdón, dividido entre la resistencia, voltaje o tensión. Tenemos la permeabilidad y reluctancia, que en física nosotros se lo denominamos permeabilidad magnética a la capacidad que tiene una sustancia o de un medio para poder atraer y hacer pasar a través de ella unos campos magnéticos, ¿no? La cual está dado por la relación entre inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético, ¿no? Que aparece en el interior de dicho material. A eso lo llamamos permeabilidad absoluta. Tenemos la fórmula de permeabilidad absoluta que nos dice que el nivel de inducción magnética o también llamada densidad del flujo magnético alcanzado al introducir una sustancia ferromagnética en el núcleo está representado por Tesla, ¿no? Es dividido entre la intensidad magnética. Tenemos la reluctancia, que de un material, la reluctancia nos indica, ¿no? Si ésta deja de establecer las líneas de fuerza en mayor o menor grado. En cierta forma, la reluctancia es un concepto similar de la resistencia en un circuito eléctrico, hasta tal punto que podemos establecer la ley de Ohm para los circuitos magnéticos. El flujo que se establece en un circuito magnético es proporcional a la fuerza magnetomotriz. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Nos dice que tita es igual a la fuerza magnetomotriz dividido entre la reluctancia. O también podemos decir inversamente proporcional a la reluctancia del medio, ¿no? Tenemos despejada la fórmula para poder hallar la reluctancia. Entonces tenemos la fuerza magnetomotriz dividido entre tita, que en este caso tita era el flujo magnético, ¿no? Tenemos las unidades de la permeabilidad, de la reluctancia, de la longitud, del área, de la intensidad del campo magnético, del flujo magnético, de la fuerza magnetomotriz y la inducción magnética, ¿no? Tenemos los símbolos de cada uno, M, R, L, A, H, respectivamente de cada uno, ¿no? Y tenemos el nombre de la unidad, que sería M, sería henrio por metro, ampere, vuelta por Weber,
y la longitud está representada, su unidad en metros, el área en metro cuadrado, la intensidad del campo está en ampere vuelta por metro y así sucesivamente, ¿no? Las magnitudes de un campo magnético, ¿no? El concepto de campo, nosotros en física, nos referimos a la magnitud que presenta cierta variación sobre una región del espacio, ¿no? En ocasiones, campo se refiere a la atracción matemática para estudiar la variación de una cierta magnitud física, ¿no? Tenemos la fórmula donde nos dice F es la fuerza medida que está en newtons, Q es la carga medida en coulomb, B es la velocidad medida en metros sobre segundos y B grande es el campo magnético que está en Tesla, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio donde nos dice, ¿no? Un campo magnético atraviesa una carga de 0.005 coulomb que se mueve a una velocidad media constante, ¿no? Calcular el campo magnético producido por las 4 velocidades que están ahí, ¿no? 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8, ¿no? Tenemos el dato de carga, 0,005, y debemos hallar lo que es B grande. ¿Qué era B grande? Es el campo magnético, ¿no? Que está medido en Tesla. Y luego, perdón, ¿qué colgó? Luego tenemos la fuerza, ¿no? Que en este caso está medida en Newton, 0.003 Newton, y las 4 velocidades, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 metros sobre segundo. Debemos hallar para cada velocidad los valores de campo magnético, ¿no? Ahí lo ven, tenemos el campo magnético número 1, 3 Tesla, el campo magnético número 2, 1,5 Tesla, el campo magnético 3 tenemos un Tesla y el campo magnético 4, 1.75 Tesla, ¿no? Ya. Luego tenemos, como hemos hallado en todos los ejercicios, hallar la pendiente de cada uno. En este caso tenemos 3 tipos de pendientes, menos 7,5, menos 2,5 y menos 1,5, ¿no? Aquí tenemos la interpolación y la extrapolación para verificar los datos. Y tenemos la gráfica, ¿no? De velocidad versus campo magnético. A medida que la velocidad media de la carga en metros sobre segundo aumenta, el campo magnético va disminuyendo, ¿no? Como lo ven en la gráfica. Luego tenemos la intensidad magnética, ¿no? Que es una magnitud vectorial, en vectores, definida para un punto como la fuerza que recibirá la unidad de carga magnética que está colocada en dicho punto, ¿no? Este fenómeno normalmente lo expresamos en términos de magnetización o campo magnético, ¿no? La magnetización ya sea puede ser débil, puede ser fuerte, es dependiendo de cómo la magnetización tuvo lugar o el material que adquiere las propiedades magnéticas, ¿no? Tenemos la fórmula de intensidad del campo, que está en amperes por metro, y la intensidad de corte, que sería la letra I, y el número de vueltas de la bobina, ¿no? Luego tenemos aquí un pequeño ejemplo que nos dice hallar la intensidad del campo magnético como variable dependiendo de la intensidad de la corriente, ¿no? Tenemos las 3 intensidades, tenemos el número de vueltas y la longitud de 6 metros, ¿no? Resolviendo, tenemos que hallar la intensidad del campo para cada una de las intensidades, en este caso son 3. Hallamos el cálculo de la pendiente, por supuesto, y tenemos el cálculo de la intensidad del campo magnético. En una bobina tenemos las tablas de resumen, tenemos la tabla de interpolación y extrapolación, y tenemos, ¿no?, la gráfica que nos dice a mayor intensidad de corriente eléctrica,
la intensidad del campo magnético va a aumentar, como lo ven aquí. A mayor intensidad de corriente eléctrica, el campo magnético va a ir aumentando, ¿no? Luego tenemos el flujo de campo magnético. ¿Qué nos dice el flujo de campo magnético? Este está relacionado con el número de líneas de campo magnético que pueden atravesar una superficie de área A. Cuanto mayor sea el número de líneas de campo, mayor será el valor del flujo magnético, ¿no? La densidad del flujo magnético, B en este caso es un vector que representa, ¿no?, la intensidad, la dirección y el sentido del campo magnético. Tenemos θ como flujo magnético, que su unidad está en Weber. Tenemos la B grande que nos dice que es la densidad del flujo magnético, que en el sistema internacional lo medimos en Weber por metro cuadrado. Y el área está representado por la letra A, igual que está expresado en metros cuadrados, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo donde nos dice calcular los flujos magnéticos de una placa circular de 7 centímetros de radio con un ángulo de 0 grados, de 0 grados. El valor de la densidad de flujo magnético será 5 Tesla, 10 Tesla y 15 Tesla, ¿no? Tenemos 3 densidades de flujo magnético, ¿no? Tenemos el ángulo y tenemos el R, que sería el radio, entonces para poder hallar el área, ¿no? En este caso, la fórmula de área, como todos ustedes saben, es pi por radio al cuadrado. Tenemos, reemplazando, nos da un área de 0.01539 metros cuadrados. Utilizando la fórmula, despejamos lo que es el flujo magnético y nos da los 3 flujos magnéticos para cada densidad. Ya tenemos el primer flujo magnético, nos da 0.075 Weber, el segundo 0.15 Weber y el tercero 0.225 Weber, ¿no? Aquí tenemos la tabla resumen del flujo magnético, los 3 valores, el área que es constante para todos y la B, ¿no? Que vemos allá. Y tenemos también la tabla de interpolación y extrapolación para verificar algunos datos. Y tenemos la gráfica de flujo magnético, ¿no? Donde podemos demostrar que el flujo magnético de una superficie plana va en aumento, ¿no? Si la densidad de flujo magnético también aumenta. Eso nos quiere decir que si la densidad del flujo magnético aumenta, entonces el flujo magnético por ende va a ir aumentando, ¿no? Pero siempre depende de la densidad. ¿Ya? La fuerza magnetomotriz, ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos la fórmula de fuerza magnetomotriz, perdón, es igual al número de espiras de la bobina por la intensidad que está en amperes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que nos dice calcular el valor de la fuerza magnetomotriz F, sabiendo que la corriente que circula por la bobina es de 15 amperes, ¿no? Tenemos 6 valores de número de espiras, que serían 100, 200, 300, 400, 500 y 600. La intensidad es constante, la fuerza magnetomotriz es una variable y número de espiras igual es variable, ¿no? Tenemos para cada número de espiras de la bobina, debemos hallar su fuerza magnetomotriz, que en este caso para la fuerza 1 tenemos 1500 amperes por vuelta, para la 2 tenemos 3000 amperes por vueltas, para la 3 tenemos 4500 amperios por vuelta y para la 4 tenemos 6000 amperios por vuelta, ¿no? Y así hallamos para la 5, para la 6 y tenemos ya la tabla de interpolación y extrapolación y la gráfica de fuerza electromotriz que nos dice que dependiendo del número de vueltas, la fuerza o los amperios por vueltas van a ir en aumento, ¿no? Tenemos el tipo de ecuación, tenemos una pequeña conclusión, que tomando en cuenta que trabajamos con los números de vueltas como variable independiente y la fuerza magnetomotriz es variable dependiente, nos queda la ecuación de la recta, ¿no?
donde Y es igual a la fuerza magnetomotriz, que es una variable dependiente, M es la intensidad, que es la pendiente, X es igual a la número de, perdón, a la N, que en este caso número de espiras de la bobina, que es la variable independiente, ¿no? Tenemos el punto de intersección con la coordenada 0, que es el ángulo. Entonces tenemos la interpretación, ¿no? Logramos demostrar y observar que sin variar la constante de intensidad eléctrica, aumentando gradualmente el número de vueltas, además tomando en cuenta su pendiente, que siempre será positiva, es decir, viéndolo de forma experimental, la fuerza magnetomotriz siempre aumentará. ¿Ya? Con eso hemos concluido lo que es el tema número 2 o la ayudantía número 2 que trata del magnetismo. En unos 5 minutos voy a empezar a dar la ayudantía número 3. Me esperan, por favor, ya unos 5 minutitos. Hasta eso pueden ir a tomar un poco de agua. Recording stopped. Bien. Continuando con el tema número 3, vamos a hablar del electromagnetismo, ¿ya? El ingeniero me pidió que Recording in avance progress. los dos temas de ayudantía para este miércoles y jueves. Ya él supongo que le dirá qué es lo que tienen que poner, ¿no? Bueno, comencemos. El electromagnetismo, ¿no? Es el estudio que tienen las cargas y la interacción entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? La electricidad y el magnetismo son aspectos de un único fenómeno físico estrechamente que está ligado ya sea por el movimiento y las atracciones que tienen las cargas de la materia, ¿no? Tenemos las leyes de inducción electromagnética, tenemos la primera y segunda ley, la ley de Faraday, que nos dice, ¿no?, que está inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa
del cambio del flujo magnético, ¿no? A través de la espira con respecto al tiempo, ¿no? Y tenemos su fórmula que nos da en voltaje, ¿no? Tenemos la ley de Lenz, que es una consecuencia del principio de la conservación de la energía, que está aplicado a la inducción electromagnética, ¿no? Tenemos las magnitudes electromagnéticas, tenemos la inducción electromagnética, que la inducción electromagnética es generar corriente eléctrica, ¿no? O inducida por medio de un campo magnético, ¿no? Este es el campo magnético, si lo ven, y la fuerza del campo magnético, el imán no tiene fuerza de atracción, ¿no? Tenemos las siguientes consideraciones. Cuando el imán permanentemente no se mueve dentro de la bobina, entonces este no produce voltaje. Si el imán permanente se mueve hacia afuera de la bobina, el voltímetro muestra un voltaje en una polaridad, ¿no? Este se le dice que la corriente fluye ya sea en una dirección. Si el imán permanente se mueve hacia el interior de la bobina, entonces el voltímetro muestra un voltaje en la otra polaridad, es decir, en el otro polo. Se dice que la corriente fluye en otra dirección, ¿no? Esas son las consideraciones para la inducción electromagnética. Tenemos la fuerza ejercida por un campo magnético sobre un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico, por lo tanto, es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Eso lo hemos visto en la ayudantía número 3 o también lo han visto en la física en la física 3 de la carrera, ¿no? La fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento, ¿no? Y la fuerza sobre un conductor rectilíneo. Imaginemos, ¿no? Un conductor rectilíneo de sección A, por el que circula una corriente eléctrica ahí. La fuerza a la que se le ve sometido cuando se encuentra en un campo B uniforme será la suma de la fuerza sobre todas sus cargas, ¿no? Tenemos la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. La energía mecánica se puede convertir en energía eléctrica a través de algún tipo de generador, ya sea donde los imanes y las bobinas convierten el movimiento en la fuerza electromotiva, ¿no? Que generalmente esta fuerza se mide en voltios, ¿no? Aquí podemos observar cómo la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, ¿no? Mediante un circuito con un campo magnético, ¿no? Tenemos la potencia y energía, que en este caso la energía es la forma de la energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Este se mide o está expresado en unidades de vatios por hora, ¿no? Tenemos la fórmula de energía, que es igual a la potencia que está en vatios y el tiempo que está en segundos, ¿no? Tenemos la potencia, que es la capacidad que tiene, ¿no? Un componente de un circuito de absorber o generar electricidad, despreciando el tiempo de una circulación de la energía por él mismo, ¿no? Tenemos la fórmula de potencia, que igual se mide en vatios, que es igual al voltaje por la intensidad que está en amperes. La inductancia, ¿no? La inductancia en la física será aquella propiedad que ostenta los circuitos eléctricos, ¿no? Por la cual producimos la fuerza electromotriz una vez que haya una variación en la corriente que pasa, ¿no? Ya sea por el propio circuito o por otro próximo a él, ¿no? La fórmula para poder calcular la inductancia nos dice que es el número de espiras de la bobina por la permeabilidad del núcleo, por la sección del núcleo dividido entre la longitud de las líneas de flujo que se encuentran en metros, ¿no? La inductancia mutua. Se llama a esta
al efecto de producir una fuerza electromotriz en una bobina debido al cambio de corriente en otra bobina acoplada, ¿no? Tenemos la fórmula de la fuerza electromotriz, que es la resta de la inductancia mutua, que está en Henry, por la derivada de la intensidad, perdón, que está en amperios, dividido entre la derivada del tiempo que está en segundos, ¿no? Aquí tenemos las unidades de electromagnetismo, que tenemos el símbolo, el nombre de la unidad, el símbolo de la unidad. En este caso tenemos flujo magnético, que se simboliza con tita. La unidad está en Weber y el símbolo de la unidad es W por B, ¿no? Tenemos el campo magnético B, que está en Tesla. La superficie magnética inducida por el conductor, que está en S, que está en unidades de metros cuadrados. La velocidad V, que está en metros por segundo. La fuerza ejercida, que está en newton. La intensidad de corriente, que está en amperios. La potencia en vatios. La permeabilidad del núcleo en webers, amperios por metro. La longitud de las líneas de flujo, que está en metros. La inductancia en henrios. La fuerza electromotriz autoinducida, que está en voltios. La carga eléctrica, que está en coulomb. La inductancia mutua, que está en henrio, y el campo eléctrico, que está en newtons por coulomb, ¿no? Tenemos algunos ejercicios, como hacer la ley de Faraday, donde nos dice que una bobina con 300 espiras de 25 centímetros cuadrados está situado en un campo magnético uniforme de 0,3 tesla con su eje paralelo a las líneas de inducción, ¿no? Calcular la fuerza electromotriz inducida en la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a las líneas de inducción en un tiempo de 0,5 segundos, ¿no? Aquí debemos hallar la potencia eléctrica de un motor. Tenemos las fórmulas generales. Tenemos el cálculo de la pendiente. Tenemos 4 pendientes, 1,6 está constante. Tenemos los datos tabulados del potencial eléctrico y tenemos la gráfica del potencial eléctrico, ¿no? Tenemos la interpolación y extrapolación igual. Y en conclusión tenemos que el tiempo y la energía son directamente proporcional, ¿no? En la gráfica nos muestra que es una función creciente, es decir, que crece, ¿no? Y podemos confirmarlo por la pendiente, que está en forma positiva. Tenemos un ejercicio de inductancia, que un alambre de cobre se enrolla sobre un núcleo de hierro de 5 centímetros de diámetro con 25 centímetros de largo y con una permeabilidad de 2.5 por 10 elevado a la menos 1 henrio por metro. Si la bobina tiene 250 espiras, ¿no? Debemos calcular la inductancia de la bobina, ¿no? Primero hallamos lo que es el área, nos da, ¿no? El radio, que es 0.025 metros. Hallando el área nos da que el área es igual a 1.96 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Hallamos la inductancia cada uno. Tenemos 19.6 henrio, 78.4, 176.4 y 313.6. Calculamos la pendiente para cada uno hasta la pendiente 4 desde la pendiente 1. Los datos tabulados, es decir, los resúmenes que hemos hecho y el gráfico de la inductancia, ¿no? Tenemos aquí las tablas de interpolación igual y extrapolación y la gráfica de interpolación y extrapolación, ¿no? Y en conclusión tenemos, ¿no?, que el número de espiras y la inductancia son directamente proporcionales, y la gráfica nos muestra que es una función que va creciendo y por eso nos da una pendiente positiva, ¿no? Con eso hemos concluido lo que es la ayudantía del tema número 3. Las diapositivas yo lo voy a pasar al grupo que tengo con los jefes de grupo y ellos se encargan de
de pasarle a cada uno de sus integrantes de su grupo, ¿no? En este caso no voy a llamar lista para que no sea un poco pesado, y por favor las personas que estén presentes me colocan nombre completo y seguido de la palabra presente en el chat, ¿no? Con eso habremos finalizado las ayudantías de este domingo, y cabe recalcar que me voy a organizar un poco para que esta semana pasemos los días sábados, porque domingo es un poco pesado, creo, para todos, ¿no? Pasar clase. Creo que todos quieren descansar. ¿Ya? Así que pónganme en el chat su nombre completo, seguido de la palabra presente, todos, y pueden ir retirándose. Recording stopped.